no estás tan reventón o qué? No, ya, Torito. A ver, morra, póngamelo bien contentote. Híjole, no me hagas esto. Ay, güerita, yo la verdad es que sí te contera, pero ando lleno. Váyase para allá, órale, a pistear. Acompaña a la morenita. No tienes ni idea de lo que te estás perdiendo, chema. No, Torito, yo mejor me voy con mi chinita. Ay, pásala bien. Nada más que no se les van a pasar las cucharadas, cabrón. Hay que chambear mañana. Ah, bueno. Ándale. Vete con cuidado, chimita. Simón, cuídese. Nos vemos, compa. Ándale, Amanda. Es tu despedida de soltera. Vamos a hacer algo. Es que yo así como muchas ganas de pistear, pues no traigo, la verdad. ¿Por qué te miento? No seas aguada, Amanda. Mira, vamos a ver a los encuerados, esos que te digo. Mira, te bailan, los puedes toquetear. Y si quieres algo más, te los tiras. Y no te cobran tanto porque tú estás bien guapa, al menos de que sea un hot, pues. Pero Relájate, Ana. No soy como de esas viejas, ya, cálmate. qué guay eres de veras, ¿eh? Mira, yo lo digo por ti, porque a mí me dejaron satisfecha y tranquilita, ¿eh? ¿Quién? Mi papá. Ahora sí me hiciste reír. No, hombre, tu papito es el gatillo más rápido del oeste. Ese, si te quedas bien, mira, qué ch... Y si no, le vales madre. Así es tu papá. Fue el rojo. Y por lo visto, bueno, a ti también te dieron tu despedida de soltera, más bien, ¿no? Les voy a dar una sorpresita. Espérate, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que qué? Voy a defender lo que es nuestro. Date la vuelta a la manzana y me recoges aquí, ¿ok? Así que eres tú. What's up, Andrews? ¿Qué nos estás siguiendo, cap? Pobre de mi primo. No, a ver. No, yo le voy a ser fiel. Te lo juro. A mí no me andes jurando, pero juré a él, ¿a mí qué? Pero mira, yo así, bajita la mano, pues sí me ando yendo con el rojo, ¿eh? A ver, no, Regina. A ver, tú y yo tenemos que hablar seriamente. Ay, ¿ya me vas a hacer monear? No, sí, te voy a hacer monear. Si Ricardo se entera que andas de loca con el rojo, esto se puede poner muy caro. ¿Sí entiendes? Pues ya me chingué, Amanda. Porque el rojo sí me puede. Me vuelve loca. Ese hombre sí que sabe cómo tratar a una vieja. Y por lo visto, a ti también te trataron muy bien. Está. Salud, pues, por eso. Well, you see, nosotros estamos en un operativo por el zona y nos sorprendió verte with, what's his name? Torres. That's right, yeah. Pues sí. Le pongo los cuernos a mi marido con el Ranger. ¿Y qué? ¿Va a chantajearme? ¿O piensa que ando traficando con drogas o con alguna sustancia ilegal? Porque si es así, revíseme lo que quiera. No. Mrs. Roberts, yo lo vi pasar, me sorprendió, but it's more like, how do you call it, morbo. Ah, morbo. Right? Pero es mi falla y yo le pido una disculpa. Bueno, está perdonado. Okay, you can go. Hola. Pásale.
pasa? Siéntate. ¿Tienes hambre? Te voy a ver una fonda nueva que abrieron y se ve muy finolis. Tengo dinero. No, yo no quiero ir a ninguna parte. Nada más me siento rara. ¿Rara? ¿Cómo? Rara. ¿Qué quieres que te diga? Yo sí quisiera, pero... Yo te sigo queriendo, Elvira. No me hables de amor, Joaquín. Son muchos años sin... Y tú eres el único que... Ay, no me hagas caso. Es que... A mí ya hasta se me olvidó cómo es estar con un hombre. Pero yo no soy cualquier hombre, Elvira. Mi amor. Soy tu marido. El padre de tu hijo. Pero muévete, cap... ¿Qué pasó? Lo que dijo ese pe... Nada. Pero tienes razón. Ese cap anda atrás de nosotros. Así que hay que tener cuidado por si alguien más nos está siguiendo. Pila. Arráncate. Abort the mission. Abort the mission. ¿Qué pasa? ¿No quieres que lo hagamos, mi amor? Dame tiempo, es lo que necesitamos. Pasar más rato juntos y... No necesitamos tiempo, Joaquín. Yo nomás quería saber si todavía te quiero. Y qué bueno que no. Ya me quedo más tranquila. Quiero dejar de vernos. Quiero que nos hablemos, que nos veamos. Tenemos un hijo, que no se te olvide. Nuestro hijo es un gomero, Joaquín. Ni falta que le hace que alguien lo cuide. Cada cosa que veo, cada cosa que hace me lo confirma. ¿Y yo qué hago? ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué haces tú? Es nuestro hijo y... A mí me gustaría verte, pero pues tampoco le veo mucho caso. Entonces este es el camino que va a la finca de esa pichurria. Sí, señor. Listo, mijo. Venga por acá, señores. Aquí vamos a esperar bien calmaditos. Apenas pasen esas gonor... Usted, Vélez, le va a totear ese juguetico yo. Con gusto, patrón. No es sino que diga. Les vamos a cobrar con creces todo lo que nos hicieron. En la jugada, señores. Bueno, nos vimos. Muchachos,
Vamos a ser bien discretos. ¿No? Uy, patrón, pero con todo respeto, pues. Pero es que ser discretos con toda esta mano de armas está muy complicado, Vea, patrón. así tengamos un tanque, no sacamos el arma si no toca. ¿Entendido? Señor. Vení. Deja de fumar tanta María Cachafa, hombre, que te está enloqueciendo. ¡Pero nos fuimos! ¿Metiste los zapatos que te pedí? Bueno, deja eso en el carro, por favor, y con cuidado, no se me vaya a fregar mi vestido porque te mato. Bueno, a ver. Retomando. It's dangerous, babe. No debiste, ¿eh? No debiste enfrentarte a Leandros. A ver, ¿y qué iba a hacer? ¿Dejar que nos tumbara el negocio? Be careful, sweetie. Be careful. Mira, la droga está asegurada y yo también. Hi, guys. Everything okay? Everything's fine. Yes, of course. Mira, le estaba diciendo a Leslie que de lo que hablemos hoy en la boda será determinante para lo que vayamos a hacer en un futuro. Así es, Leslie. No sé por qué siento que a partir de hoy todo va a cambiar. Are you ready, guys? Let's go. Vamos. Vámonos a México lindo y qué rico, con las ganas que tengo de tomarme un buen tequila. La jugada, mis niños, que llegó el paciente. Lo tuyo, mijo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Para. ¡Ojo! ¡Pon los teléfonos así! ¿Dónde es el regalo? Bueno, pues ya estamos en el norte, así que mucho ojo. Como nos traten, van a ser tratados. ¿O no, Feyo? No voy a permitir que el pin Ricardo nos eche a perder el business. Claro que no. Estamos preparados para eso. Nos vamos. Vámonos. Triste. Listo, señor. Órale, Vamos. álele. ¡Uy, hueputa! ¡Vení, métete ahí! ¡Para que llegue, Cuchuma! ¡Ey, esa mitad hacia jugando un bazucazo o no! Relájate que lo vamos a dar. ¡Toma! Vamos a practicarlo. Bueno, mi chinita, llegamos. Hay cualquier cosa que necesites para lo de la pirotecnia, me avisas, ¿eh? Dele. ¿Qué huele, cab? ¿Y ustedes qué? ¿Cómo les fue anoche? Pues yo que tú mejor ni preguntaba, Chema. ¿En serio? Bueno, ya saben lo que tienen que hacer, cab. Órale. Espabillense. ¿Síndrome pájaro piedra o qué? ¿Qué huele, patrón? No dejas títere con cabeza, cabrón. Patrón, ¿a poco le acabó gustando? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser. ¿Qué? Siempre me envidian a todas mis viejas. ¿Será? Pues no sé, usted dígame. Esta sí. No, pues... ¿Con quién se metieron? Que pensé que esta vuelta iba a ser más fácil de lo que pensaba. Y estos piros resultaron buenos para los plomazos, ¿sí o qué? ¿Saben qué, muchachos? Abrámonos, que ya les dimos lo suyo. ¡Sí, abrámonos! ¡Abrámonos! ¡Perro! ¡Listo! Ya fueron matados. ¡Uy, hueputa! ¡Nos mataron los paninos! Es lo que somos, patrón.
¿Qué, patrón? ¿Abortamos la misión o qué? No, no, para nada. Vámonos ya para el aeropuerto. Nos vamos para México, que eso es más importante. Estas las cobramos. ¿Qué va a hacer con los invitados que vienen de fuera? ¿Sí se va a sentar? ¿Se va a reunir con los socios o no? Pues es que hoy es un día de fiesta, hoy se casa la mandita y no quiere estar pensando en la tienda, ¿no? Pues yo creo que debería. No andan nada contentos, ¿eh? Usted les prometió un cártel acá bien y el único que está ganando es usted. Madre, ¿sabes cómo siempre te adelantas? Vas 2 pasos, cabrón. Adelante, eso me da gusto, cabrón. Estás cabrón. Sí, el business, cuidando el business.